minutos seguimos aquí con nuestra co-host, gracias a Alba Cecilia, la zurda, como Paul McCartney, al zurdo Anzola, nuestro compañero. Así es. Bueno, mira, estamos con Giulio Cellini, que es consultor político, y tenemos algunas preguntas. Ahora arranco yo, Alba Cecilia, y me sigues tú, por favor. Mira, tenemos cualquier cosa que uno comente. Hay mucha polémica, hay mucha polarización sobre todos los temas, y entonces te pueden enfrascar de un lado o del otro, te pueden identificar. De eso tenemos amplia experiencia. Mal identificar. Tenemos una cantidad de gente que, si tú haces, por ejemplo, Fede Cámara, me parece que ha sido muy buena la gestión de Arancelis, donde él se ha acercado al gobierno. No le queda más nada al empresario que acercarse, no por eso tienen que estar de acuerdo con todos los puntos de ellos. Mira que tuvieron que cruzar con Carlos, el expresidente de Fede Cámara, tuvieron que cruzar el puente para Colombia, abrir estas relaciones que son importantísimas, y ha aumentado el comercio entre Venezuela y Colombia, que son los más cercanos. Han tenido que hablar con el presidente, porque es el presidente que está ahí. Eso, entonces, la palabra cohabitación, ¿qué te parece a ti? Llamarlos alacranes, ¿por qué esas descalificaciones? Bueno, pues es que aquí, Pedro, durante años se ha desprestigiado todo lo que sea cualquier intento de diálogo, de negociación, de reconocimiento entre actores políticos, sociales y pues entre las fuerzas vivas del país, desde el gobierno, quien habla con sectores de la oposición o con sectores de la sociedad que no son afines al gobierno, entonces son traidores, son vendidos, son pro-yanquis y bueno, cuantos epítetos se les puede ocurrir. Y desde la oposición, quien habla con el gobierno es un vendido, un alacrán, y eso no siempre es así. Por supuesto que los hay, pero no todos lo son. Porque además, cualquiera que entienda la situación en la que estamos sabe que todo pasa y cualquier escenario pasa por una negociación. No hay forma de avanzar en la situación en la que nos encontramos actualmente en el país si no es a través del reconocimiento y de la negociación. ¿Por qué ha sido tan complicado? Porque han sido años de estigmatización del diálogo y del encuentro, que es lo más normal en la política de cualquier país del mundo. Es decir, eso no debería resultarnos extraño, porque además en Venezuela pues siempre había sucedido hasta las últimas 2 décadas, donde se ha satanizado cualquier intento de esta naturaleza. Yo creo que hay que rescatarlo y con el costo que sea, hay que rescatar cualquier intento de negociación. Giulio, de diálogo. ¿Cómo ves tú la posibilidad que tiene la gente, las ganas, el deseo, ciertamente, de salir a la calle a votar en las primarias? ¿Y cómo verías tú una posición de los candidatos de estas primarias, donde pues después de que gane quien gane, no lo aceptan, no se unen, no se habla del candidato unitario que desde hace tantos años está esperando el venezolano, que de verdad haya un solo candidato de la oposición, así igualito como se han puesto de acuerdo en el gobierno para tener un solo candidato, estén de acuerdo o no? Y se lo tienen que calladito y dicen, yo también quisiera ser presidente, pero si no me toca todavía, me espero. En el caso de la oposición no hemos vivido esa experiencia y la gente lo reclama, lo rechaza incluso. Necesita una oposición más unida. Mira, yo no justifico en ningún caso la división de la oposición, al contrario, soy crítico frente a eso, pero también tenemos que entender que son 20 años en los cuales desde las instituciones se ha obstaculizado cualquier posibilidad de cambio político. Se han cerrado las vías institucionales para lograr un cambio político. Entonces, evidentemente, eso genera dentro de la oposición un desgaste, una lucha natural, porque cada quien ve que se le está yendo el tiempo y no logra su objetivo, pues, de lograr la consecución de sus aspiraciones naturales, como cualquiera que hace política. Y eso por una parte, pero por la otra también, efectivamente, yo creo que la oposición sí va finalmente a lograr tener un candidato único, por supuesto, más allá de las candidaturas que el gobierno promocione como opositoras y que realmente lo que están allí es para dividir. Porque, insisto, pareciera que el gobierno lo que está buscando es promover una elección, no voy a decir libre, pero por lo menos competitiva, donde ellos puedan ganar en buena lid, pero gracias a la división de la oposición. Eso pasó en muchos estados en el año 2021 en la elección regional y local. Un montón de gobernadores que fueron electos por el chavismo ganaron siendo minoría. Cuando tú sumas los votos de los que no votaron por ellos, es decir, que votaron por el candidato o de la plataforma unitaria o de los que yo denomino indeterminados, algunos los llaman alacranes, pero yo los denomino indeterminados. Bueno, cuando tú sumas los votos de los que no votaron por el chavista, que finalmente fue adjudicado, son superiores.
Entonces, bueno, por eso buena lid. bueno, por eso es que Entonces, se buscan ese es unas el drama primarias. que tenemos, Yo creo que ¿no? ese es el objetivo. Muy buena tu pregunta, Alba Cecilia. ¿Cómo animar a la gente para que vaya a votar? Por ejemplo, yo estuve ahorita con unos amigos en España y el papá regañaba a los hijos. ¿Por qué ustedes no se inscribieron a las primarias? Porque el desinterés. Y hay una desvinculación cuando tú vives fuera. Y yo sé, ¿por qué me voy a retratar? Porque si yo estoy aquí, ya imaginan su vida, el resto de la vida allá. Y no, ¿cómo puedes motivar a la gente aquí afuera y si ese voto internacional va a ser posible? Mira, ustedes lo saben mejor que yo, que están pues en el tema de la información. Hay gente aquí en el país que no quiere leer información. Yo conozco gente que me dice, yo no leo noticias de Venezuela. Y yo le digo, pero tú vives aquí en Caracas, te dicen, no, yo no leo noticias aquí porque eso me genera estrés, me genera... Oh, y puede ser justificado, pero yo no puedo, o sea, yo desde mi óptica no hay comprensión final a ese asunto. Es decir, ¿cómo tú te desvinculas de tal forma que no te interesa lo que pase? Por supuesto, han sido años de una sociedad que se levantaba en la mañana pensando cuándo se irá este gobierno y bajo qué forma hacemos que el gobierno se vaya. Entonces, evidentemente, eso generó en la sociedad venezolana un peso enorme y mucha gente se reconcilió con el país, pero sacó la política de ahí. Pero eso es grave. Lo que dice Pedro me parece tan interesante. Los muchachos no están estimulados para ir a votar. O sea, eso que le reclamaba ese papá a esos muchachos está pasando en el mundo entero. No se han inscrito. ¿Qué pasó? Eso es un fenómeno. Y en Venezuela. Es un fenómeno mundial, efectivamente. Fíjate que siempre tú ves en las campañas de los principales países del mundo que los candidatos lo que quieren es conectar con los jóvenes, porque es el voto más complicado, porque es el voto más desinteresado. Y en nuestro país, donde se había registrado en años pasados interés de los jóvenes en la política, porque veían su futuro, o nuestro futuro, pues en peligro, entonces tú dices, bueno, yo tengo de alguna forma que hacerme parte de un proceso de cambio, ¿no? Pero eso se registró, digamos, yo diría que entre el 2005 y el 2017, después de las grandes protestas del 2017, que generaron en la juventud venezolana desilusión, que generaron también, por supuesto, cualquier cantidad de tratos por parte del gobierno, que ellos mismos lo han aceptado, por cierto, en los últimos años que hubo excesos, que hubo violaciones de todo tipo. Bueno, eso creo que fue un antes y un después, y después del 2017, con la excepción del 19, no hemos visto gran participación de los jóvenes porque unos se fueron o los que se quedaron están dedicados, como es natural, su prioridad número uno es los estudios, la consecución de sus ideas y de sus proyectos. Pero bueno, eso es lamentable, ¿sabes? Porque si queremos reconstruir el país necesitamos que la gente pues que está los jóvenes que se están formando aquí o afuera pues contribuyan con ese crecimiento. Julio, tú hablas de esa conexión que están buscando los líderes políticos con los jóvenes. Pero la última revista de New Yorker es una caricatura de los que están corriendo por la carrera de presidencia de Estados Unidos. Y son todos de 80 años y salen con los bastones, las andaderas, gracias, con las andaderas. Y dice, bueno, y tú oyes las encuestas de la gente y ves televisión eso y te dicen, bueno, yo no me siento conectado con ninguno de ellos. Pedro, por eso es que vemos fenómenos en Argentina como el de Milei. Porque la gente joven que dice, bueno, mira... Esto que va al otro programa, si entramos... Yo no voy a seguir, pero es un tema puntual. Es decir, ¿por qué la gente vota a un Trump, a un Milei? Sobre todo la gente joven. Porque dicen, pana, si yo no me siento identificado con los mismos de siempre, que son mentirosos, que son corruptos, que son bandidos, yo prefiero votar por un loco, pero que me dice la verdad. El tipo es genuino. El tipo está loco. Pero a mí no me interesa eso. Mi voto no es racional, es emocional. Y eso es lo que, cuidado si pasa aquí en Venezuela. Cuidado si no se cuelan algunas figuras que más que por racionalidad sea por emocionalidad, pero no sean los más convenientes. Está bien. ¿Quieres cerrar una pregunta cortica, respuesta cortica? Bueno, no, simplemente preguntarte qué podría pasar para la oposición el hecho de que las elecciones primarias se hagan 3 semanas después. ¿Cómo se verían ellos afectados por eso? Bueno, evidentemente abres la posibilidad al tener un revestimiento institucional de que haya una decisión judicial en contra. Pero como hablábamos hace un rato, yo creería que eso no va a pasar porque significaría un retroceso importante en las conversaciones de Venezuela, del gobierno venezolano con los Estados Unidos. Yo creería que la oposición se aliviaría mucho asumiendo la asistencia técnica del CNE en los términos en los que está planteada. La duda que teníamos con respecto a que los inhabilitados pudieran participar ya está disipada, pudieran participar, por lo cual creo que es lo más conveniente desde el punto de vista técnico e institucional. Pareciera que no va a ser así. Veremos entonces el 22 de octubre qué pasa con todo esto. Bueno, Cecilia, Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. El privilegio es nuestro, excelente, además gente joven en el país comprometida
y consultor político. Te felicito y a todo tu grupo. Tenemos esperanza. Gracias, Pedro. Un abrazo. Igualmente. Bueno, nosotros vamos con publicidad. Voy a hablar.